Muy bien, vamos a iniciar con la grabación. Ya están llegando Buenos compañeros. días. Hola, Julio, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, vamos a ver. Nuestro tema, nos habíamos quedado en la consulta, ¿verdad? Con ustedes. Eso es lo que con más avanzado vamos. Eh, Recordarles que estamos cerca de los exámenes y que vayan estudiando, vayan repasando las diapositivas. Ya estamos preparando los exámenes también, así que vamos a entrar en un proceso de evaluación. Hemos avanzado bastante, hemos avanzado muy bien, entonces, para que lo tomen en consideración. Muy bien, vamos a ver qué tiempo tenemos. 8:05. Perfecto. Bueno, vamos a ir repasando un poco porque ya habíamos iniciado este tema, ¿no? La semana pasada y eh, el día de hoy, pues ya tienen una tarea ustedes ahí puestas en su plataforma. Revísenla, qué es sobre la consulta. Ya también ya revisé yo que todo funcione, que todo está bien. Van a poder acceder perfectamente al material. Y bueno, vamos a dar inicio y repasemos un poquito de qué es lo que hemos estado viendo a través de este tema o esta institución jurídica que se llama la consulta tributaria. Yo les había explicado que la consulta tributaria tenía un objetivo bastante amigable de la relación tributaria que pues está diseñada dentro de nuestro Código Orgánico Tributario, ¿verdad? Y yo decía que era bastante amigable porque es esa posibilidad que tiene ese contribuyente de poder acercarse a la administración tributaria y decirle que por favor le explique cuál es el sentido de la norma en la aplicación de los impuestos, ¿no?, que tiene, ¿no? Esta consulta tributaria también se la podemos hacer a los gobiernos seccionales, sí, también podemos hacerla, por ejemplo, al SENAE, ¿no?, que también es una administración tributaria. Y bueno, podemos usar, digamos, esta figura porque es en el marco del derecho tributario, en donde podemos aplicar esta institución que nos va a servir pues muchísimo para poder despejar cualquier incertidumbre que nosotros podamos tener, ¿no? Como dice ahí en el número 1, la finalidad que tiene la consulta tributaria es que es un recurso contra la incertidumbre que puede generar la complejidad del sistema tributario. Y claro, ¿cuál es la complejidad? Pues la complejidad del sistema tributario será la complejidad matemática o las fórmulas, ¿no? O los hechos generadores, inclusive. A veces no está claro el hecho generador, ven ustedes, y entonces nos vemos en la obligación de solicitar a la administración tributaria que nos esclarezca a qué se refiere, sobre qué recae, si estoy inmerso o no en aquella actividad, este, en fin, ¿no? Entonces pueden surgir, digamos, incertidumbres de diversa naturaleza y obviamente situaciones, pues, este, muy complejas, ¿no? Como bien lo dice aquí este primer numeral. Habíamos dicho que esta consulta tributaria, fíjense ustedes, tiene un efecto positivo o ventajas, ¿sí? Entonces ese efecto positivo es que garantiza al contribuyente que con ese efecto vinculante con la administración tributaria, el día de mañana la administración tributaria diga, he cambiado de opinión, ¿sí?
Y decíamos que ese cambio de opinión no, digamos, se podría producir, sí, pero que técnicamente no es un cambio de opinión, sino que puede darse el caso en que la norma evoluciona o se transforma, ¿sí? O cambia de condiciones o cambia de situaciones, ¿sí? De tal forma que ya esa consulta no va a ser aplicable, no va a ser ejecutable, obviamente no va a ser vinculante, es decir, perderá esa calidad de vinculante, pero por factores de cambio, ¿sí? De cambio legal. Siempre en el marco de la ley, ¿verdad? Siempre bajo el principio de reserva de ley, porque definitivamente, como les dije, uno de los derechos más cambiantes, digamos, es el derecho tributario, es decir, están en constante actualización, hay nuevos mecanismos, el tema de simplicidad de trámites también hace que se modifiquen ciertas condiciones y en efecto, pues, se van modificando muchos aspectos que puedan afectar ciertas condiciones o efectos jurídicos que, digamos, antes se tenían, pero que luego de cambiar la modalidad o las circunstancias que se reformen, pues podrían variar, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que se tiene, ¿no? Esa es, digamos, eh, este, uno de las consecuencias, una de las consecuencias más importantes que tiene esta figura de la consulta jurídica, consulta tributaria. ¿Qué efectos va a producir? Pues si tiene el carácter de vinculante, pues reforzará o afianzará lo que es el principio de seguridad jurídica. Fíjense ustedes que aquí aparece este principio de seguridad jurídica, ¿no? El principio de seguridad jurídica por lo general lo vemos en los aspectos judiciales, ¿no? Pero bueno, sí podemos verlo en otras materias también, ¿no? El tema de la seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica no es otra cosa que poder encontrar el efectivo resultado, digamos, de todos aquellos deberes, obligaciones, derechos que tienen los ciudadanos, ¿no? Eh, es decir, si tengo un derecho, pues ese derecho se va a poder consumar o se va a poder, digamos, palpar, o se va a poder ejecutar, o se va a poder realizar, ¿no? Si hablamos de obligaciones, pues entonces las obligaciones estarán investidas de toda la seguridad de que van a ser cumplidas, porque las obligaciones nacen para ser cumplidas, ¿sí? Y por eso lo vimos cuando vimos la naturaleza de nuestra obligación tributaria. La obligación tributaria no nace para no ser cumplida, nace para ser cumplida, ¿sí? Y por eso separamos la exigibilidad, ¿verdad? Que digamos que podía estar sustentada en una variante denominada exoneración tributaria o exención tributaria. Entonces, fíjense ustedes que el efecto principal entonces será ese efecto vinculante será respaldar o protegerse o afianzarse en el principio de seguridad jurídica. ¿Quiénes pueden formular la consulta? Habíamos visto las distintas formas, ¿sí? Que la ley identifique inclusive, como sujetos pasivos de la obligación, ¿no? Y claro, ellos son los mayores interesados, ellos son los que necesitan de esta seguridad jurídica, son los que verdaderamente este, van a ser, pues, los beneficiarios de esta consulta, ¿no? Y entonces los podemos identificar, son los contribuyentes, los responsables, las personas naturales, personas jurídicas, terceros, miembros de asociaciones o gremios como colegios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones personales o asociaciones empresariales, gremiales, eh, sindicatos, asociaciones de consumidores, fundaciones, federaciones. Una gama amplia, ¿no? De quiénes pueden estar, digamos, favorecidos
a poder accionar esta institución jurídica denominada consulta jurídica. ¿Alguien tiene abierto el micrófono, por favor? Sí, lo podemos cerrar. Estoy escuchando algunos ruidos. Bien. Lo único, habíamos dicho que sobre qué se puede consultar, ¿no? Pues bueno, sobre cualquier tema que esté relacionado con el régimen tributario. Sobre clasificación tributaria, sobre clasificación de tributos, ¿verdad? Sobre cualquiera de las clasificaciones de los tributos que tenemos, ¿no? Obviamente las competencias que le corresponde a cada administración tributaria. No le voy a ir a preguntar al Servicio de Rentas Internas por las tasas municipales, ¿verdad? Eso no voy a poder hacer. Obviamente dentro del marco de las competencias que tiene cada administración tributaria. Entonces, podrá hacerlo, ¿sobre qué podrá hacerlo? Pues obviamente sobre la materia de impuestos, tasas, contribuciones que afecten, digamos, a nuestro... Por favor, que alguien apague el micrófono. Compañera Jennifer, apague su micrófono, por favor. Es Jennifer. Discúlpeme. Aquí está, ya. Gracias, Jennifer. Que no lo he identificado, pero no me salía el recuadro amarillo, que es cuando dice cuál es el micrófono activado. Entonces trataba de buscarlo, como está minimizada la pantalla, no podía encontrarlo. Muy bien, entonces retomemos. Y bueno, entonces vamos a ver cuáles efectos se producen por el tema de la realización de esta consulta. Bueno, habíamos dicho que tenía pues este efecto vinculante, ¿verdad? Y que es pues vincular a la administración, ¿no? Sobre el tema que tenemos en duda. Los efectos de las contestaciones, ¿verdad? Que se puedan hacer, actuar conforme a los criterios establecidos en la consulta, ¿no? Entonces, la respuesta que se dé a esa consulta, pues obviamente va a tener un efecto de que se deberá actuar conforme a lo que dice esa consulta, ¿no? Entonces, no es que yo he consultado y voy a hacer caso omiso. Ah, no, esto a mí no me parece que se debe aplicar. No, tiene que actuarse en virtud de lo consultado, porque para eso lo consultó, ¿verdad? Para eso usted tenía una duda. Y si usted tenía esa duda, pues entonces aquí la puede absolver de esta manera. Muy bien. Luego, lo que había explicado, ¿no? Si se produce algún cambio, alguna situación de reforma de ley, pues entonces la consulta tributaria, obviamente ya no iba a ser igual porque han cambiado algunos factores, ¿no? Entonces, no es que, digamos, no se cumple con ese efecto vinculante, sino que realmente se desvanece precisamente por el ministerio de la ley, por la aplicación de la ley. Como efecto para la administración, y también podemos decir que ella también le corresponde actuar conforme a lo que ha dicho, ¿no? Entonces lo que les decía, el día de mañana me hacen una auditoría y yo digo, aquí está la consulta, yo apliqué lo que dijo la consulta. Y por lo tanto la administración tributaria tendrá que respetar ese pronunciamiento que ella misma ha absuelto, ¿no? Pueden que se dé un cambio de norma, por lo tanto también puede cambiar. O sea, estamos hablando en ese sentido. Efectos para otros obligados, también la consulta no solamente tiene efectos directos para la administración tributaria como para el contribuyente, ¿no? Que es el que consulta, el consultante. También podría aplicarse para terceras personas, es decir,
se lo puede usar como un referente, como una casuística, como un antecedente, ¿sí? Como un caso análogo. Y fíjense ustedes que aquí hay que tener mucho cuidado. Ustedes saben que en materia de derecho público la analogía no se aplica, ¿sí? Solamente es por el derecho privado. Y los casos análogos no surten efectos, digamos, en el derecho público en ese sentido, no se aplica el principio de analogía. Entonces, pero para el caso de la consulta, fíjense ustedes, sí, podría llegar a ser. Y bueno, y esto se basa precisamente en lo que les he venido explicando, ¿no? Si yo vendo papas, ¿verdad? Y el señor Juan Pérez vende papas, pues lo más probable es que a nosotros nos toque el mismo régimen tributario, ¿sí? Si tenemos inclusive la misma capacidad económica, por así decir, nos enmarcamos en el mismo rango de capacidad económica, pues entonces lo más probable es que los tributos que estén inmersos en mi actividad también sean iguales a los de esta otra persona, ¿sí? Y entonces, claro, si se ajusta de esa manera, muy probablemente tenemos las mismas dudas, ¿no? Y entonces es donde aparece. Pero fíjense ustedes que a veces la consulta está más bien, en algunos casos, no solamente de manera individual se le pregunta, ¿no? Por ejemplo, las cámaras de comercio hacen consultas tributarias, ¿sí? Las asociaciones, las federaciones, los gremios, ¿no? Se vuelve importante porque fíjense ustedes que el efecto jurídico vinculante pues es mucho más amplio, ¿no? En ese sentido, y abarcaría a estos terceros, ¿sí? Precisamente porque conocemos el tema de que se podría producir efectos que inclusive terceras personas puedan estar inmersas en la misma situación, ¿no? Entonces, repito, eso es normal porque bajo el sistema que tenemos tributario, y se supone que estamos segregados por el principio de capacidad contributiva, y entonces tendremos algunos comportamientos o algunas condiciones, digamos, diferenciadas, pero que afecta por lo general a un mismo sujeto, a un mismo tipo de sujeto pasivo. ¿Sí? Muy bien. Y la administración, pues, deberá aplicar los criterios consultados. ¿Cómo se formula la consulta? Bueno, en primer lugar, por escrito, sabemos perfectamente que todas las actuaciones que nosotros podamos realizar en el derecho público debe ser por escrito, ¿no? Debe ser debidamente redactado, motivado, documentado, ¿sí? Y en definitiva, sí, porque hablar con la administración, los servidores, digámoslo así, deben de respaldar sus actuaciones, ¿verdad? En el sentido de que verdaderamente les ha sido presentado de manera formal, ¿sí? Esta consulta. Entonces la consulta definitivamente, dice la norma, tiene que hacerse por escrito. Se debe registrar. Eh, ¿Cómo se va a identificar? Bueno, pues ustedes van a ver que las consultas identificamos con nombres y apellidos, con razón social, si es una compañía, con el RUC, porque al menos si es en la administración tributaria del servicio de rentas internas, pues entonces código RUC, ¿verdad? Y además que hay otras entidades que también se manejan con el tema del RUC, ¿no? Por ejemplo, tiene el municipio, por ejemplo, tiene, ¿sí? Usted si va a hacer una consulta en materia de tributos seccionales, ellos les piden el RUC y con el RUC se identifica. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es el RUC y que es un código o es una codificación o es una numeración, digamos, relevante, ¿sí? Además que está asociado a nuestras cédulas de identidad, excepto para sociedades, ¿no? Pero bueno, en todo caso, para eso nos sirve, ¿no? Para simplificar precisamente los temas de trato, ¿no? Entonces, nos identifican perfectamente con este documento.
la documentación que acredite los hechos, ¿no? Es decir, que si yo tengo algún tema de aplicación tributaria, yo tengo que decir qué es lo que estoy. Por ejemplo, tengo que hacer la retención en la fuente por la compra de X bienes, por decirlo, ¿no? Entonces, la retención en la fuente, ¿no? Entonces, si hablamos de retenciones en la fuente, muy probablemente yo tenga que enviar los documentos que sustenten esas retenciones, ¿no? Y qué es lo que está pasando. En algún momento yo les comenté, me parece, el caso de una amiga que era perito y que ella había revisado un tema de carácter tributario en aduanero, que tenía incidencia en un impuesto nacional, que era, me parece que era el IVA. Entonces, decía, si yo modifico la declaración aduanera, yo voy a tener que volver a hacer una sustitutiva, reformando lo que es el IVA, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Si me dicen que tengo que corregir el impuesto al IVA, me va a afectar a la declaración aduanera y digamos que la operación, ven la complejidad, ¿no? El análisis que ella hacía, uno de los dos tenía que ser como se hizo de esta forma, ¿no? Para no perjudicar a uno y a otro. Sin embargo, ambos ingresos nacionales al presupuesto general del Estado, y entonces podría llegar a determinarse que existía tal vez una evasión tributaria o una ilusión tributaria. Y ella como perito tenía que absolver esta situación. Imagínense ustedes si se lo ponía a consideración de la administración tributaria, ¿no? Son temas que pueden llegar a ser bastante complicados, y hay que saber, digamos, muchísimo sobre la naturaleza de esos tributos, sobre la aplicación realmente de esos tributos y sobre las afectaciones que puedan darse, digamos, en los cálculos, ¿no? Porque a veces los cálculos matemáticos pueden ser exactos, ¿no? Se puede decir que las matemáticas no fallan, se cuadran solas, ¿no? 2 por 2 es 4 y nadie lo discute. Y así todas las tablas multiplicarias, en fin, ¿no? Las raíces cuadradas y demás, aspectos matemáticos, pero sí en la razonabilidad de las actividades económicas, sí puedo llegar a tener afectación. Fíjense, ahí está la complejidad. Entonces necesito que la administración realmente intervenga, absuelva, razone, piense, ¿sí? Que mi actividad no puede estar fuera del marco de la ley, ¿ya? Entonces voy a tener que enviar toda la documentación, ¿verdad? Tal vez si hablo de ingresos, pues, ¿cuáles son los ingresos y qué documentos utilizo o qué fórmulas utilizo? Contratos, puede ser algún contrato, puede ser alguna aplicación de alguna figura jurídica, digamos, en el campo mercantil, puede ser tasas aduaneras, pueden ser cualquier otras actividades que puedan, digamos, afectar, cualquier elemento, digamos, matemático o no, que pueda afectar a nuestros tributos, ¿no? Lo que vaya a analizar. Indicar si está tramitando un reclamo o un recurso, fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque definitivamente yo no puedo hacer uso, fíjense, esto es una prohibición expresa de la norma. Yo no puedo utilizar, ¿sí? Yo digo, voy a plantear un reclamo, o un recurso, dependiendo, ¿no? Ahorita yo lo que hago es que uso la consulta, ellos se pronuncian, ¿sí? Y puede haber alguna contradicción, ¿verdad?
Entonces, es una mala práctica, eso está prohibido, eso no está permitido hacerlo. Yo no puedo usar la consulta para que luego se obligue a resolver sobre lo consultado y producir ese efecto vinculante. De toda la consulta tiene que ser antes de cualquier tipo de reclamo, de cualquier tipo de recurso, de cualquier tipo de acción judicial también. Es decir, por favor comprendamos que la consulta es, digamos, una institución que se activa únicamente cuando, por ejemplo, hay una nueva reforma, ¿no? De ley, y entonces yo me siento inseguro de poder saber cuál es la aplicación. Por ejemplo, cuando tratamos en la ley orgánica de apoyo humanitario, sí existieron muchas dudas, ¿no? En torno a la aplicación de ese impuesto único por una sola vez, que se iba a dar en virtud del patrimonio, ¿verdad? Entonces, claro, todos la doctrina, no solo nacional, internacional también, porque fue un criterio que se lo acogió a nivel internacional, no solo en el Ecuador. Entonces dijeron, oiga, pero es un ratito, yo ya pago impuesto a la renta, sobre la renta, y sobre todo los ingresos que tengo. ¿Sí? ¿Por qué me va a afectar el patrimonio? El patrimonio es otra cosa y el patrimonio obviamente está compuesto por un valor que el patrimonio no es en dinero solamente, ¿no? El patrimonio está en los vehículos, está en las maquinarias, está en los edificios, está constituido por, digamos, un conjunto de bienes y dineros, ¿sí? Que conforman justamente el patrimonio de una empresa o de una persona natural, ¿sí? Y entonces, si yo ya pago impuestos sobre aquellos, ¿por qué voy a pagar otro impuesto que o sea, ya está afectado con la renta que es lo que produce, digamos, realmente el patrimonio? Porque la renta definitivamente sabemos que es mi ganancia y que sobre mi ganancia yo le colaboro al Estado, ¿sí? Pero en el patrimonio, ¿sí? Ya es algo que yo he comprado con el dinero que yo ya pagué los tributos, ya me pertenece y que obviamente incrementa mi patrimonio, ¿sí? Y que en definitiva ya pagaron tributos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿esto lo puedo deducir? ¿No lo puedo deducir? ¿Cuál es la finalidad de afectar este patrimonio? ¿Ven? Si a la larga me vas a cobrar de manera duplicada lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo que ya tributó. Y entonces, no se veía la naturaleza o la diferencia, ¿sí? En la aplicación de esos impuestos. Entonces, claro, el Estado a la larga tuvo que decir, no van, ¿sí? No van porque realmente no sabemos qué es lo que queremos, ¿no? Porque no pudieron fundamentar. Y eso es importante, ¿no? En la política económica, o sea, hay que saber fundamentar, porque si no, entonces, paramos aquí, ¿ven? En esta consulta, y a veces ni la administración misma tributaria sabe hacia dónde quiere ir, ¿sí? Y eso es lo complejo, digamos, de la práctica tributaria. Yo tengo que definir un objeto en la consulta, ¿sí? Es decir, específicamente sobre qué. Sobre el impuesto a la renta, sobre el IVA, sobre el ICE, sobre un gasto deducible, sobre una exención, sobre qué, cuál es el objeto de esta consulta, ¿sí? Lo puedo formular a través de una pregunta, ¿sí? Decir, bueno, ¿cómo debo hacer este gasto deducible en X situación? ¿Sí? Entonces, ese es el objeto de nuestra consulta. Tengo que determinar un lugar, una fecha, ¿sí? Y obviamente debe estar firmada, ¿no? Por quien represente, digamos, la institución o la persona que, digamos, hace la consulta.
normal y natural, debe haber una firme responsabilidad. No es que, disparemos nomás consultas anónimas para que la administración tributaria, no, si no, no tendría el efecto vinculante. Por eso hemos tomado como requisito el que quién puede formular, digamos, esta consulta. Tengo que señalar unos antecedentes, es decir, cuál es la situación en la que estoy viviendo o que me genera la duda, la incertidumbre, ¿verdad? Entonces tengo que decir unos antecedentes. Resulta ser que yo he venido haciendo estas ventas, o he venido haciendo estas compras, o he venido haciendo estos deducibles, he venido haciendo estas retenciones, he venido haciendo X situaciones que pueden producirse dentro de las actividades económicas, ¿no? En el carácter tributario. Y entonces obviamente lo voy a tener que decir. Y me genera duda, o me genera problema, o me genera una situación de incertidumbre, que no sé hacia dónde tengo que aplicar la normativa, no encuentro el camino. Entonces el camino se lo va a determinar obviamente la administración tributaria. En complemento de esos antecedentes también están enmarcados perdón la redundancia, en el marco de la ley, ¿sí? Están dentro de nuestra normativa. Es decir que yo no estoy hablando de casos ajenos, de supuestos que no existen, sino que hablamos de temas que están dentro de la normativa, porque bajo el principio de reserva de ley, yo hago lo que la ley dice, ¿sí? Y entonces tengo la duda o la incertidumbre es en la aplicación de una norma, ¿sí? ¿De qué carácter? Constitucional, de ley, ¿sí? De ley orgánica, de ley especial, de codificación, de resoluciones internas, de instructivos, de circulares, ¿ven? ¿De qué? ¿De qué medio? ¿De qué forma? ¿Sí? Bajo lo que es la potestad legislativa, ¿no? Entonces, tengo que decir una base legal. Es decir, el artículo, me invento, ¿no? El 120, numeral 3, establece X condición, yo estoy en esa condición porque soy fulano de tal, hago esto, aplico, entiendo que debo aplicar esta normativa, estaré inmerso en esta situación. Entonces la administración obviamente le va a dar la respuesta de la aplicación de eso. ¿Ok? Entonces, como les decía, también tengo que saber quién es el competente para resolver esas. Pues quien esté en la Dirección General de los Tributos, ¿no? Entonces, digamos, en el caso del gobierno nacional va a ser el director nacional del Servicio de Interna. En el caso de aduanas, el director general ejecutivo, me parece que es, del Servicio Nacional de Aduanas. En las administraciones seccionales, pues serán las máximas autoridades, alcaldes, prefectos, ¿no? En los CATS, a quienes se les dirija, digamos, la consulta, ¿no? Que son los que dirigen, digamos, la institución, o son los competentes para resolver. ¿Cuándo no aplica la consulta? Si consultamos al momento de realizar una declaración, no va a aplicar la consulta. Y, es decir, que la ley dice, o lo que la norma quiere, digamos, prever, es al igual que cuando usted tiene el tema de los recursos, ¿no? No por el hecho de que usted ponga una consulta, usted va a dejar de pagar los impuestos, o va a dejar de cumplir con la declaración. La exigibilidad de la obligación tributaria, ¿sí? No se suspende, ¿sí? Entonces usted no puede buscar como un medio suspensivo, digámoslo así, o temporal,
esa consulta. Es decir, usted, si tiene que pagar los tributos, pague y luego consulte, por último, ¿sí? Pero no lo puede usar como un mecanismo para evitar el cumplimiento de la obligación tributaria, ¿sí? O su declaración. Cuando se haya planteado una reclamación de recursos, que ya lo vimos, es una prohibición expresa, no interrumpe el cumplimiento de las obligaciones tributarias, que es lo que les dije, ¿verdad? No lo puedo usar como un mecanismo para no declarar o para no pagar hasta que se me resuelva la consulta. No. Eso debe de cumplirse de igual forma, porque usted tiene mecanismos para recuperar lo pagado de manera equivocada, ¿sí? O en exceso o de manera indebida, ¿verdad? Entonces, la consulta no puede ser utilizada para que esto de aquí se modifique o se altere. Está expresamente prohibido. El legislador sabiamente ha dicho, eso no le quita el derecho, ¿no?, de la consulta, ¿no? Pero debe hacerlo, digamos, sin esa intención, ¿sí? Tenemos que en el procedimiento, ¿sí?, presentación conforme a los requisitos de ley, sí, la consulta, pues, como ya vimos, tiene que ser presentada por escrito, tiene que tener los antecedentes, tiene que tener las bases legales, ¿verdad? Todos los requisitos que vimos ya en la anterior diapositiva, que está en el numeral 7. ¿Cómo se debe hacer la consulta? Tendrá 10 días para solucionar los defectos, ¿sí? Es decir que puede ser que no se aclara la consulta y nos dan 10 días para que podamos solucionar cualquier tipo de defectos. Es decir, no está clara el planteamiento de la consulta, ¿no? Bien, y se hará una notificación de devolución o no al trámite, si es que no procede, ¿no? Porque eso es importante, por eso es importante saber que tengo que tener los documentos de respaldo, que debo cumplir con todos los requisitos que la norma me establece para que pueda cumplirse esta figura de la consulta, ¿no? Entonces me parece que el legislador ha sido muy sabio realmente al momento de identificar, digamos, fíjense ustedes, son 11 componentes, ¿no?, de esta institución, 11 pasos que yo debo de dar a fin de que pueda resolver el tema, esta institución jurídica. Es decir, esta institución jurídica tiene un objetivo principal que, como dijimos, es afianzar el principio de seguridad jurídica y que obviamente va a tener todos estos pasos para que sean cumplidos por parte del contribuyente, y si no los cumple, pues entonces no se va a poder proceder al uso de este institución. Sabemos perfectamente qué camino es el correcto, por eso nos pone las prohibiciones o la no aplicación de la consulta en estos 4 casos específicos, ¿no? No admite recursos también, me había olvidado de mencionarlo en el numeral 9. Efectivamente, la consulta no es que yo puedo decirle, ¿sabe qué, administración tributaria? No estoy de acuerdo. Sí, así que voy a impugnarlo y voy a recurrirlo y eso no se puede. Está prohibido y la consulta queda ahí, es vinculante, es un solo pronunciamiento y se entiende que si algo falló, pues el contribuyente no supo manejar el tema, ¿sí?, de la consulta. Hay que tener también mucho cuidado, que hay que hacer, digamos, buen uso de esta institución y obviamente hacerlo bien, porque si no, la incertidumbre no seguirá persistiendo y será inútil realmente la aplicación de la vinculación para la administración tributaria, ¿no? Entonces eso no lo podemos hacer.
Tenemos un plazo para resolver que será hasta 6 meses, es decir, la administración se tomará hasta 6 meses, ¿sí? En poder absolver estas consultas. Y claro, ustedes dirán, pero ¿cómo? O sea, yo quiero consultar y mañana quiero recibir la respuesta, pero no se puede porque, en primer lugar, sobre todo si hablamos de impuestos nacionales, estamos hablando de, a nivel nacional, una institución de director, este, eh, de un director del Servicio de Rentas Internas, que definitivamente no es su única función, ¿no? Además que hay un departamento de consultas, en ese departamento de consultas hay una carga de trabajo, porque sí se usa esta figura, y por eso viene el siguiente punto, en lo que habla de la publicación, que se hará en una gaceta tributaria que se las he puesto justamente el día de hoy. En las actividades les he puesto el acceso a la gaceta tributaria para que ustedes puedan identificar los extractos de las consultas, ¿no? Ahí están por años. Entonces, eh, ustedes van a revisar esa gaceta, ¿sí? Y van a poder ver todas las consultas que se hacen y son infinidad de consultas. De hecho, hay ediciones especiales solo de consultas tributarias. Y eso pues es voluminoso, ¿no? Es bastante importante. Fíjense ustedes la importancia de esta figura y además que yo les decía, es una de las cosas que yo más destaco del Código Orgánico Tributario, porque me parece estratégico, me parece realmente justo, me parece una institución, digamos, amigable en virtud de la relación, ¿no? Fíjense ustedes que cuando nosotros tenemos, digamos, tipos de obligaciones, ¿no? En materia civil, es mucho más fácil poder identificar el consentimiento de las partes, ¿sí? Pero frente a la frialdad de una relación de obligación tributaria, en donde hablamos de una administración, en donde cada cierto tiempo se cambian de autoridades, entonces no le puedo poner un rostro, ¿sí? Distinto es que yo tenga una obligación, por ejemplo, en la venta de un vehículo, ¿no? Se vuelve mucho más fácil porque sé quién es el dueño del vehículo y porque sé que puedo ir a reclamarle directamente y demás, ¿no? Entonces, creo que el camino de la consulta realmente hace ver una cara de la administración, ¿sí? Hace ver una cara de la administración y hace ver que la administración es objetiva, que la administración realmente está para comprender al contribuyente, a la otra parte está para escucharla, está para este, poder, digamos, resolver cualquier situación que pueda producirse con efecto de engaño, si es que queremos malutilizar, ¿verdad?, las normas, pero también dentro del marco de la buena fe, ¿sí?, del contribuyente, porque el contribuyente lo que quiere es solucionar y no tener problemas con la administración tributaria, no es que no quiere cumplir, ¿sí? Entonces, definitivamente, como les digo, esta figura es bastante relevante dentro de nuestro Código Orgánico Tributario, es importantísima, produce efectos de seguridad jurídica que es realmente estratégico, ¿ven? Eh, Muchas veces el principio de seguridad jurídica a nivel legislativo se vuelve difícil poder materializarlo, ¿no? Se vuelve difícil poder instrumentarlo. O instrumentado, a veces no podemos ejecutarlo. ¿Ven? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el tema? Fíjense que el otro día en un chat de WhatsApp conversábamos, ¿no?, con un grupo que tenemos afines, ¿no? Y entonces se criticaba justamente el tema del desempleo, ¿no? El tema del desempleo. Y ahora que cerró pues el Cantonés y que ha sido un local pues que ha tenido 25 años de trayectoria y permanencia en el mercado de comidas, ¿no? Importante, entonces significa que es un negocio importante que ha venido creciendo en nuestro país y que
lamentablemente por la situación económica que estamos pasando, pues obviamente no ha podido mantener, digamos, esa estabilidad que pudo mantenerla durante 25 años con otras crisis, ¿ven? Pero esta crisis ha sido mucho más severa para ellos, ¿no? Entonces, bueno, claro, por los prejuicios y un montón de cosas, pues que gira en torno de los chinos, ¿no? Ese es el tema, es como un castigo, ¿no? Digamos que está ahí, que la gente obviamente frente a esta enfermedad tan devastadora, pues ha venido a producir algunos temores y algunas cosas pues que definitivamente, no voy a decir que son discriminatorias porque no lo son, ¿sí? No es que los estamos discriminando, sino que definitivamente sabemos que es una cultura que come de todo, ¿sí? Todo animal que se le cruce por delante es comestible. Entonces, definitivamente pues no hay la confianza, ¿no? Porque usted, como siempre, molesta, ¿no? Si sabes que estás comiendo carne de perro, ¿no? O carne de gato, en el chaulafán, ¿no? Que es el tradicional plato de esta cultura, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, entonces, no es que se quiera ser discriminatorio ni tampoco ser gracioso, sino que es una realidad, es una situación que está presente y claro, la gente lo último que quiere comer hoy en día es comida china, ¿ven? Y bueno, pasa eso, ¿no? Entonces, les comentaba que en este chat justamente hablábamos pues del tema, sí, hablamos del tema de que la Corte, el Consejo de la Judicatura hizo una demanda de carácter constitucional sobre el pago de las remuneraciones de sus servidores y solicitó a los jueces de la Corte Constitucional, solicitó que el pago no podía superar más allá de los 5 primeros días del siguiente mes vencido, el pago de las remuneraciones, ¿no? Y entonces, claro, decía, esto es posible, esto es factible, porque claro, el grupo es diverso, no todos son abogados, ¿no? Entonces, podemos hacer esto, podemos exigir, capaz que el día de mañana en el derecho privado también quieran poner una acción de protección y que los servidores, perdón, los trabajadores, también quieran reclamar esta igualdad de derechos, ¿no? Fundamentado justamente en el principio del trabajo, ¿ven? En el principio del trabajo, en el derecho de recibir y percibir una remuneración oportunamente, justamente, ¿ven? Entonces, ahí se reúnen estos elementos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Cómo la casuística hace pensar o nos conlleva a ver todas estas situaciones, ¿no? Que, eh, este, eh, digamos, se encuentran pues en el día a día, ¿sí? Y que aparte de eso, de ser parte de la realidad, ¿sí? Lo que decimos es, bueno, ¿dónde está la seguridad jurídica? ¿Ven? Si realmente el tema, digamos, un poco concluyó en que, decía una amiga mía, ¿no? Que comentaba en ese chat, decía, eh, en el derecho se puede pedir todo, ¿sí? Pero si no hay plata, no hay plata, ¿ven? Y si no hay plata, pues no hay cómo pagar. Y la sentencia puede decir que puede ser el 5, que puede ser el 10, que puede ser el 15, que puede ser el 20, que puede ser el 1, que puede ser cualquier día, pero si no hay plata, no hay plata, ¿ven? Entonces, fíjense ustedes qué frágil puede ser el principio de seguridad jurídica. En ese sentido, ¿no? Y es así, ¿de dónde va a sacar la plata el gobierno? Si no la tiene, ¿sí? Claro que eso amerita revisar cómo se ha venido manejando el presupuesto y hacer, digamos, algún tipo de fiscalización, ¿no? Porque si el día de mañana, usted que es un padre de familia, o para quienes viven, digamos, con sus padres en familia, usted siempre el dinero que reciba fruto de su trabajo, del trabajo en conjunto con su cónyuge, es para sustentar a sus hijos y a su familia y a ustedes, ¿no?
en general, obviamente lo primero que va a priorizar es la comida, ¿sí? ¿Sí? Luego la educación, la vestimenta, ¿sí? Y digamos, se harán prioridades, ¿no? El Estado, padre Estado, que nos administra nuestros derechos, pues también tiene que priorizar, ¿verdad? Y entonces ahí vienen, digamos, las quejas y observaciones que hacen los ciudadanos y dice, usted tiene plata para pagar la deuda pública, que nadie dice que honrar las obligaciones es un pecado, ¿sí? Pero si usted, digamos, repito, como el padre de familia, si usted en su casa tiene un hijo enfermo, ¿sí? Usted va a ver cómo redistribuye su presupuesto para poder solventar la enfermedad de su hijo, porque usted no va a permitir que se muera, ¿sí? Entonces, bajo esas condiciones y bajo ese razonamiento, digámoslo así, es donde viene justamente el poder, no voy a decir jugar, sí, pero sí poder ordenar cuáles son las prioridades, ¿sí? Y obviamente los principios, ¿no? Los derechos fundamentales, voy a hacer una prelación, ¿ven? De las situaciones más importantes que pueda, digamos, que tenga que resolver con urgencia y con menos urgencia, ¿sí? Y entonces ser un poco más responsable. Dejar a un lado aquello que no podemos cumplirlo, también amerita responsabilidad, ¿sí? Amerita una razón, digamos, mayormente justificada. Como le digo, ¿no? O sea, por ejemplo, repite el escenario, ¿no? Si su hijo está enfermo, probablemente usted se sacó un carro, ¿sí? Eh, y el tema de no pagar, digamos, la deuda, ¿no? Que fue un poco lo que pasó ahora con esto del COVID, ¿no? El gobierno dijo, señores, hay que sensibilizarse y las deudas tienen que ser refinanciadas y tienen que ser, digamos, buscar soluciones diferentes, ¿no? Es decir, y de hecho, bueno, algunas instituciones bancarias, lo digo en lo personal, yo siempre les digo que yo no tengo nada que ocultar, ¿no? Yo tengo un carro que yo lo saqué a plazos definitivamente, ¿no? Pago mis cuotas y todo, no me vi afectada, ¿sí? En mi remuneración, de tal forma que podía cumplir con las obligaciones. Sin embargo, de manera unilateral, quien me prestó el crédito me dejó de cobrar las cuotas, ¿sí? Ahora me ha refinanciado solo, sin que yo le pida nada, ¿ya? Y claro, yo como soy una persona responsable, no he usado el dinero que le correspondía a cada cuota, y por eso, digamos, no me veo en las dificultades del día de mañana. Tal vez pude haber necesitado ese dinero, ¿ven? Para otras cosas, tal vez si me hubiera contagiado, tal vez si alguien de mi familia hubiera estado enfermo y necesitaba dinero, o cualquier otra situación, ¿no? O para tener reservas de comida en casa, y bueno, y cualquier situación, medicinas, seguros y demás, ¿no? Entonces, si ven, hay algún conjunto de cosas, ¿no? Que puede pasar, y que obviamente proteger, como les digo, ese principio de seguridad jurídica muchas veces no se vuelve fácil de manejar, ¿sí? Y entonces, claro, eh, volviendo ya a nuestro tema de hoy, ¿verdad? De la consulta tributaria, y en este comparativo con otros derechos y demás, es importante hacer este comparativo, ¿ven? Porque definitivamente nosotros los abogados y ustedes que van a ser ya próximamente abogados, eh, se van a dar cuenta, ¿no? De que los principios están aquí en la cabeza de uno y uno dice, eso es ilegal porque está violentando este principio, está ilegal porque está violentando este principio, esto no se puede hacer. Díganme cómo debo de hacer esto para que se cumpla, para que se haga, y claro, como les repetía y como les digo siempre que tenemos clases, ¿no? Eh, Nosotros somos personas que tenemos que resolver, ¿sí? Y tenemos que hacer que los principios se ejecuten, tenemos que hacer que los principios realmente valgan lo que valen,
la importancia que tienen en el derecho, ¿sí? Y la importancia que es cumplirlos, hacerlos cumplir, ¿sí? Cumplirlos en términos generales, porque será por un mandato judicial, o será por un mandato administrativo, o será por el reclamo, ¿verdad?, que se pueda presentar, pero asimismo se tienen que obligar a que se cumplan, ¿verdad? Es decir, exigir que se cumplan, es decir, a quienes realmente están vinculados al cumplimiento de aquello, ¿sí? Es decir, a las personas que están sentadas ahí y que, por eso repito el caso del Ministerio de Finanzas, ¿sí? El ministro de Finanzas puede decir, yo puedo aceptar lo que diga el fallo, pero no tengo cómo hacer para pagarlo. Entonces, el tema es, señor ministro, usted tiene que buscar todos los medios para que usted cumpla, ¿sí? Ese es el mensaje del juez. El juez no es que le dice, por eso es que yo les decía la conclusión que sacaba una amiga, ¿no? Y decía, a la larga, si no hay plata, no hay plata. No es así. Esa persona que debe hacer cumplir un mandato que está protegiendo los derechos, ¿sí? De un grupo o de varias personas o de todos los ciudadanos en general, ¿sí? Está obligado a buscar la solución para remediar el perjuicio que tuvo. Entonces, en el caso de la consulta, ¿sí? Como les digo, ya nos dice que no tengo que hacer, ¿sí? Y aparte de eso, me dice qué es, hasta dónde puede llegar a respaldar al ciudadano, al contribuyente, para que éste pueda, en el ejercicio de sus derechos, actuar de buena fe y de la mejor forma en nuestro derecho tributario. Chicos, hemos llegado al final de esta diapositiva el día de hoy. Les agradezco el haber estado aquí en la clase. Ya estoy con el tiempo y me toca otra clase, entonces tengo que correr. Así que tengan un buen día. No dejen de hacer las tareas, por favor, revisen. Sí, ya les voy a ir poniendo otras cositas por ahí, porque ustedes saben que en la semana hacemos algunas actividades, ¿ok? Dime, Julio, ¿quieres decirme algo? Sí, mi doctora. Había unas tareas sobre hacer unos artículos del código. Sí. Del código. ¿Son otras tareas aparte de esas que me está indicando o eran esas? Me disculpo. Cada semana hacemos un conjunto de actividades, recuerden, ¿no? Ah, ya. Sí, acuérdense que es una parte clases y el resto de las horas de clases tenemos que hacer actividades. Ahí completamos todas las 5 horas que tenemos a la semana. Ok, gracias, mi doctora. Gracias. Chao, chicos, cuídense. Gracias por venir.